Bueno, vamos a ver si bajándole un poco. Iniciamos nuestro recorrido desde la Plaza de la Constitución, centro, ombligo de Málaga, con su farola luminosa recién estrenada y ya tiene mote, el Sonajero. Era lugar de cita, te espero en la plaza, sitio de ocio sentados en los escalones. Lucían entonces kioscos de flores, de leche y otro de tabaco. Existía un oloroso mingitorio y la clásica parada de coche. Por las noches, risas y jolgorios de niñas bien de las casas malas, caminos del Chinita. Durante el día, futuros maestros y pintores entraban en San Telmo y las beatas al sermón del Cristo de la Salud. Por allí pasaron todas las cabalgatas, desfiles y procesiones. Es la plaza. Calle simétrica, recién construida, con suelo de madera y cierros para el discreteo. Era el salón de Málaga, con gente sentada por las aceras en 10 cafés y 2 casinos. Los coches de caballos y los primeros autos respetan el paso de los viandantes y por la calzada desfilan la vaca de la leche, el vendedor del rico helado, el de la lotería, el limpia y la gitana pedigüeña. Pues buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Este señor era Manuel Blasco, ¿no? Manuel Blasco, personaje malagueño que tuvo bastante impacto en su día y esta grabación es del año 1973. Algunos quizás, tú desde luego no habías nacido entonces, yo ya tenía 10 añitos y algunos de ustedes ni tenían canas, ni tenían calva, ni tenían nada. Ni sabían lo que era la próstata, imagínense los años. Bueno, pues esta grabación es una de las... ¿Cuántas hay? ¿Cuántas grabaciones? No lo sé, sé que hay más de 100 horas de grabación. Entonces... Más de 100 horas de grabación que han formado parte de, digamos, del corpus importante con el que este libro, Las voces de Málaga, reconstrucción histórica y archivo sonoro de la ciudad lingüística, se ha construido. Antes que nada... Y ya que le he dado la bienvenida, decirle, esto es el tercer piso de Librería Proteo. Tercer piso, por favor, no tercera planta, que la tercera planta te hacen diálisis o hay oportunidades de señora y caballero. Este no, este es un sitio para los libros. Como ustedes saben, Librería Proteo es la librería más antigua de la ciudad, la más premiada y la que hace muchos años, cuando la cultura todavía era una cosa que te daba un cierto prestigio y encima había censura de la de verdad, de no poder acceder a las cosas. No está decir, me han cancelado en Instagram. Bueno, en fin. Bueno, ya está, cada uno le duele según haya sufrido previamente, ¿no? Pues esta librería, decía, fue un ejemplo y un espacio para permitir las ideas políticas que entonces sí se perseguían y las publicaciones de libros que entonces no estaban al alcance de. Entonces había muy cerquita de aquí, en Calle Beata, muy cerca de Calle Beata, no exactamente en Calle Beata, había un almacén, un tercer piso también, donde se constituyó Proteo Prometeo. De ahí a la de hoy, mire usted todo lo que ha pasado. Si miramos, es un soplo. 55 años se cumplen este año. Pero 55 años ya en el modelo en el que estamos viviendo es una barbaridad, porque de 5 en 5 meses las cosas cambian radicalmente. Y en este contexto de la velocidad, en este contexto de la transformación, en este contexto en el que uno, si se duerme un poco, parece que se ha perdido el último cambio importante, se sitúa la publicación de este estudio, que no obstante lleva bastante tiempo. ¿Quiénes han hecho este estudio? Bueno, este estudio lo ha hecho un grupo de investigación de la Universidad de Málaga, que se llama el Grupo Vernáculo Malagueño. Urbano Malagueño. Vernáculo Urbano Malagueño. Que, bueno, él es Álvaro Molina, que no sé si eres el Benjamín del... Sí, suelo ser el Benjamín de todo. El yogurín. Yo te voy a decir ya que hay gente, no digo quién, que me han dicho, hostia, este tío tan guapo está acostumbrado a que traiga gente ya con una cierta edad.
Digo, sí, hombre, que estamos intentando regenerar la especie. Pues bueno, tú eres filólogo, Correcto. eres lingüista, También. eres profesor en la Universidad Complutense y formas parte de este grupo que lleva como unos 30 años, Sí. más o menos. Ya eran 30, 35 años por ahí. En 30 acabamos de hacer. De hecho, sí, hemos tenido ahora el seminario de aniversario. Hacemos 30, ¿no? ¿Y qué hacéis cuando cumplís años? ¿Hacéis algún tipo de Lo de celebración? siempre, un congreso, un seminario. Un seminario, Sí, empezáis a lanzaros alófonos así. sí, más o Bueno. menos. Y bueno, para explicar sobre todo, porque esto ustedes lo estáis viendo aquí en directo, pero nos están viendo porque esto se graba y se va a nuestro canal de YouTube, donde por cierto hay un montón de conversaciones bastante interesantes con distintos autores, editoriales, y a la que yo os animo a suscribiros, que esto es una de las cosas que se dicen ahora. Esto hace 10 años no tenía ningún sentido. Suscríbete y darle al like. Ya todos lo conocemos, lo que quiere decir eso. Pues eso ya es universal, eso ya no es malagueñismo. Pues como os decía, para la gente que esté viendo y que no sea de aquí, pues aquí de lo que estamos hablando es de un estudio que lo que ha hecho ha sido generar un corpus y una metodología de estudio de la evolución con ejemplos sonoros reales del habla malagueña, sobre todo en los últimos 60, 70 años Sí. aproximadamente. Sí, del siglo pasado, pero sobre todo a partir del año 50 es cuando está en la Tú cuando mayoría, dices el siglo pasado, ten en cuenta que me estás señalando, porque aquí yo y casi todos los que estamos aquí somos del siglo pasado. Así que, Yo también. siglo XX, ¿no? ¿Os acordáis cuando el siglo XX parecía que era una cosa importante? Ay, Dios mío. Bueno, para que esto no parezca un lamento, hay una cosa que uno cuando estudiaba filología, y le gustaba la lengua, y intentó hacer una carrera, tristemente no la acabé, pero una de las cosas que más me interesaban era la forma, digamos, toda digamos, el dibujo melódico, si eso se puede expresar de esa manera, de los distintos dialectos, subdialectos y digamos y formas lingüísticas de cada espacio. Ahora mismo estábamos antes hablando, tomando un café. Una de las cosas más complicadas es decir, bueno, ¿cuál es el dialecto malagueño o el subdialecto malagueño? Claro. ¿Cómo sería? Vamos a hablar un poco con propiedad y después para todos los públicos. ¿Cómo describiríamos cuál es el dialecto malagueño? ¿Existe la cosa de dialecto malagueño? ¿Se puede decir eso en...? Realmente es más un habla, habla? una variedad local al menos, ¿no? Dialecto tiene una entidad un poco superior al habla, ¿no? Regional, etcétera, como ocurre en el caso de Andalucía, aunque realmente tampoco hay unos criterios especialmente objetivos a la hora de definir qué es un dialecto, qué es una lengua, qué es un habla, qué es una variedad, qué son hablas. Muchas veces son sesgos ideológicos de, Vale. de qué intención hay detrás. Cuando yo era jovencito, teníamos la lengua como el concepto global de ese idioma en el cual nos entendemos todos. El idioma ya sería una especie como de división que es más sociopolítica, digamos, ¿no? Más internacional. Más internacional, vale. Y después los dialectos, que digamos que son esas, digamos, formas de la lengua que se hablan, de una misma lengua, que se hablan en distintas comunidades y que se identifican de alguna manera, ¿no? En realidad un dialecto es todo, Vale. ¿vale? Incluso se podría decir que el propio español es un dialecto. Normalmente en lingüística la principal diferencia que se suele decir es que una lengua está estandarizada. Vale. Es decir, tiene detrás algún tipo de institución política o económica que la respalda, que le da un carácter normativo, una academia, un diccionario, una gramática oficial, como ocurre con el caso del español y no ocurre, por ejemplo, con el caso del andaluz. El caso del andaluz, que es un caso curioso, porque aquí estamos, Andalucía, ¿no? Como se decía, Andalucía libre, España, la humanidad, pero ahora vamos a ir haciendo el zoom más pequeñito. A ver, Andalucía, Málaga, Huelin, Sí. el Morlaco. Pues, no, es un poco raro el zoom, me ha salido, pero en este caso vosotros lo que hacéis es un estudio de la evolución de Málaga capital, de la zona urbana. Exacto. Y además en unas
época que es particularmente especial porque es justo cuando se produce el gran éxodo rural por temas económicos, donde la gente se queda en el campo, en los distintos pueblos, sin trabajo, y Málaga está creciendo alrededor del turismo y del sector servicios, ¿no? Sí, es una época de muchísimo cambio y realmente sí que hay muchos estudios dialectológicos del andaluz, ya no del siglo pasado, sino incluso de antes del siglo pasado, ¿vale? Entonces, lo que no teníamos eran los primeros registros orales, que era lo que faltaba. Hasta ahora teníamos estudios dialectológicos de la época, pero no teníamos el audio original, la fuente original, para poder hacer ahora estudios propios, con datos propios. Eso es lo que no teníamos. Para el plano léxico, para el plano gramatical no había muchas dificultades, pero para el plano fonético sí. Entonces el objetivo es, antes de que se pierda, vamos a recoger todo lo que hay antiguo, porque una de las cosas que encontrábamos es que había algunos rasgos actuales de la pronunciación del malagueño, de la tendencia de la variedad intermedia, que parecerían no explicarse por un salto demasiado grande entre cómo supuestamente se hablaba a cómo se habla ahora. Entonces, bueno, vamos a buscar bien todos esos datos para más adelante hacer una investigación en profundidad y poder explicar mejor el presente desde el pasado, pero con datos propios. Como tú dices, a partir de ahí, o sea, esto surge a partir de tener un buen corpus sonoro, el acceso. ¿Esas fuentes de dónde salen en la mayoría de los casos? ¿Las de este proyecto en concreto o en general? De este proyecto en concreto, sí. Bueno, pues al principio fue un poco un sálvese quien pueda. Vamos a ir preguntando, ¿no?, a las principales emisoras, a la gente, a los aficionados. Luego ya fuimos estructurando un poco el proyecto, ¿no? Sobre todo tuvimos una primera entrega de un trabajador que estaba ahí jubilándose de Radio Televisión Española, que había almacenado a título personal gran parte del contenido sonoro, porque, claro, eso ocupa mucho espacio físico. Todo lo que son magnetófonos, casetes, etcétera. El espacio físico implica mantenimiento, implica espacio, implica dinero y coste. Entonces, muchas de las emisoras locales lo habían destruido. Y este compañero lo había almacenado a título personal, lo dejó en un disco duro. ¿Quién fue este compañero? Te digo, pues yo soy periodista y también un poco... mira, fue ya hace tanto tiempo y no me lo pasó a mí concretamente, se lo pasó a Antonio Ávila, que ahora no recuerdo el nombre. Vale. Pero luego lo busco y te lo digo. Bueno, vale, para darle crédito a todo el mundo. Eso es. Pero nos dejó todo ese material que a partir de ahí empezamos a escuchar. Luego también pues hicimos un poco... a partir de la intuición, a partir de hacer un poco bola de nieve, ¿no? La Unión de Radioaficionados, incluso había cofradías de Semana Santa que también guardaban grabaciones, también pues la Diputación, alguna emisora privada, ¿qué más? Tuvimos también pues algunas casas de cultura, tuvimos a partir de ahí varias fuentes. Y luego también, te comentaba anteriormente, este proyecto de micromecenazgo, crowdfunding, que a título personal difundimos para que las personas que en su casa tenían guardado pues alguna cinta, algún cassette, cualquier material sonoro, nos lo pudiese dejar para que nosotros se lo volviésemos digitalizado y lo pudiesen conservar. Y ahí también hemos obtenido material. Esta cosa que además aprovechamos y decimos también a los que nos escuchen por YouTube, a vosotros, esto es un trabajo que lo que ha creado ahora mismo son las bases y que nunca acaba, realmente. Es decir, que si alguien ahora se entera y dice, hay que ver que yo tenía unas grabaciones en mi casa donde tenía a mi abuela y mi bisabuela, este es el momento, que se pongan en contacto bueno, lo pondremos en la cosa de YouTube, porque a ti no te sale inmediatamente un link, ¿vale?, donde pinchar. Pero yo, por ejemplo, ya te he ofrecido, que soy un guardatodo, un montón de grabaciones, y como periodista tengo un montón a personas que ya que eran muy mayores, que ya hice las entrevistas en los años 80, 90 y tal, pues creo que pueden servir. Una de las cosas que vemos aquí, ¿cuál es el registro más antiguo que tenéis aquí? El año 60... No lo recuerdo, pero el año 62, 63 puede ser, no sé si incluso del año 50 ya algo. Es que hay tantísimos audios que ahora mismo no te sé decir cuál es el más antiguo, pero anda por ahí, sí. Vale. ¿Y los más recientes? Pues cortamos a partir del año 89, porque realmente de los años 90 en adelante, cuando el grupo de investigación ya se constituye, ya se empiezan a hacer en ese momento
con la metodología más específica de recogida de datos, de entrevistas semidirigidas, hablantes, contemporáneos. Con lo cual, de los eso ya lo 89 tenemos, hasta eso ya lo tenemos nuestros días, recogido. ya teníais un material propio. propio que ibais Uno de los gestionando. últimos materiales que tenemos son unas grabaciones muy interesantes de cuando fueron las inundaciones en Málaga del año 89, exactamente, que son claro. justos y nos interesaba mucho porque había lo que le llamamos el habla espontánea o el habla de inmediatez comunicativa, que es cuando muchas veces sale más la parte más dialectal, porque efectivamente pasa mucho que en una radio, cuando se conoce la paradoja del observador, cuando uno se está sintiendo observado, cambia su discurso o lo intenta cambiar, al menos. Entonces, no hay tanta naturalidad, pero en situaciones de miedo, de terror, de pasión, etcétera, como pasa, por ejemplo, en inundaciones, que llamaba gente preguntando ¿dónde está mi hermano? O es que mi nieto ha ido hoy al colegio, ¿se sabe algo? He visto que ha pasado un autobús, ha inundado tal, y hay muchos documentos ahí muy interesantes de gente que llamaba, ¿no? No era algo preparado, Claro. como pues esta Digamos conversación, que tampoco es preparada, pero bueno. Ese habla espontánea, no era ahí tan surgía, espontáneo. ahí surgía. Si te parece, ya que lo has citado, vamos a escuchar estas dos. A ver si estas suenan un poquillo mejor. Terminé mi jornada en un colegio Dr. Fleming, que resulta que allí estaba todo inundado. Y total, que a las 3 terminamos y nos vinimos, ¿no? Cada uno como hemos podido. Pero ahora resulta de que yo quiero comunicar allí con los servicios operativos a ver quién me puede informar si hago falta o no hago falta. Esa deja ahí. Esta es una. Aquí hay otra. El pasaje no tiene ninguna salida y no tiene ninguna comunicación y pasaba un camión y ahí nos apuntamos, nos enganchamos unos cuantos, pero el camión, claro, el conductor nos abrió la puerta, ¿no? Nos subimos 3, Sí. salimos de de aquella lluvia, de aquel frío, porque estábamos el agua helada, ¿eh? Claro. El agua estaba muy helada. Y después, pues, agradecer a un conductor estos de excavadora, de una obra de que hay por allí, porque ha sacado muchos coches y ha sacado mucha gente en volanda, ¿no? En la excavadora, del banco, de supermercados. Aquí hay que recordar un poco que aquí lo importante en general no es tanto el contenido de lo que están hablando, Claro. sino cómo. Entonces, cómo están hablando y digamos, qué líneas están, cómo pronuncian cada cosa. Vosotros ya cuando trabajáis como lingüistas que estáis trabajando sobre ello, ya, digamos, agudizáis Sí. el oído de una manera completamente distinta y dices, ay, mira, este es del limoná y este ha estudiado 2 cosas y este tiene ahí un ramalazo Welling por debajo. Se nota, sobre todo fonéticamente, cuáles son los rasgos más vernaculares. Aquí hay una diferencia muy grande, Claro. que no sé si se ha notado a simple vista, pero hay diferencia muy grande. Sí, vale. El segundo audio que hemos escuchado, el segundo hablante, es que dice agua helada, Claro. que no dice abuela. Ah, bueno, claro. Dice el conductor, lo menciona, habla mucho de coche, mucho, no coche, mucho. Y hay muchísimos cambios fonéticos con respecto al primer audio. No tiene nada que ver. Y se parece mucho más a la manera, a mi propia manera de hablar. El segundo Claro. audio se parece mucho. Es lo que estábamos hablando y hay un elemento aquí que me parece que es muy interesante, que antes contábamos. Para buscar una identificación con el habla de Málaga, dentro ya del mapa completo de el habla andaluza, ¿no? Podemos identificar, y todo el mundo tiene en la cabeza, unas determinadas líneas melódicas que acercan unos a otros. Eso, ¿no? Por ejemplo, esta cosa, por ejemplo, si tú te vas a la Sarquía, te das cuenta que hay unos elementos comunes al habla cordobesa por donde hay Claro. una relación que en algún momento también lo puedes ver en Almería, y Almería tiene unos contactos con una parte de la Sierra de Granada y ya va cerrando. O sea, tú vas viendo esa evolución. Pero en el caso de Málaga, en muy pocos años, eso parece que ha saltado por los aires. O sea, que ahora mismo el malagueño, ¿a qué se parece? Porque... ¿Que a qué se parece? Es que ahora hay prácticamente 2 malagueños muy diferenciados. Y
Estamos parmelleros, ¿no? Uno es más parecido al que a mí me sale de manera natural, porque pues, de hecho se ha creado mucho en mi generación, y el otro es el más tradicional, el más vernacular, el más parecido al primer audio que hemos escuchado. Y bueno, realmente es que esa explosión que ha habido no ha sido una explosión lingüística, ha sido una explosión social. Claro. Y entonces eso se refleja en el habla siempre. Estamos hablando de una cosa que es, por lo menos los de mi generación hemos crecido, digamos, con una idea, es el habla andaluza, el habla malagueña, el habla, digamos, diaria. Como quieras tener una cierta consideración social o profesional, no va a ir muy lejos cómo se habla en tu ciudad. Entonces ha habido, a todos los niveles, creo yo, una especie de sentido de la vergüenza, de que no te pillen. Yo, por ejemplo, te contaba cuando intenté hacer teatro, soy un poco más joven que Antonio Banderas. Yo estaba en Madrid cuando él llevaba allí un par de años y las dificultades que él tenía, eso es un caso además yo creo muy interesante, sociológicamente muy interesante, de un señor que tenía que ocultar su acento para intentar tener trabajo en lo que más le gustaba. Y hizo todos los esfuerzos del mundo. Y hoy vuelve, devolviendo, digamos, un modelo mucho más malagueñizado. Cuando escuchamos hablar a Antonio Banderas, según en qué caso, él puedes distinguir una parte, vengo de Hollywood, ¿no? Esa manera que se parece un poco a cuando empezamos a escuchar la primera vez, por lo menos a mí me impactó, cuando empezamos a escuchar por primera vez en televisión, no haciendo papeles cómicos, alivios cómicos de películas antiguas, con esa especie de andaluz exagerado, empezamos a ver que había personas que podían dirigir el país, como fue el caso de los socialistas, Felipe González sobre todo, que hablaba un andaluz muy especial. Y era tan especial que al poco Javier Arena se fue, y eso me contaron, se fue al mismo logopeda y crearon esa especie de sevillanés con estudios. Y que se generó. Y Antonio Banderas ha hecho eso. O sea, por un lado vuelve a la ciudad, tiene unos elementos donde él de vez en cuando recuerda y se chavea, además utiliza un léxico que ya está en vía de extinción, como tú, y por otro lado te recuerda que él ha triunfado. Entonces, desde el punto de vista, digamos, si vemos una evolución de lo que ha sucedido en la ciudad, él es un ejemplo estupendo de la recuperación de algo que es el orgullo de ser de un sitio donde ya apenas se ha perdido, existe la identidad, o sea que tenemos que construir una identidad, ¿no? Perdona el rollo, pero... No, la lengua es un instrumento económico, político y social, todo muy poderoso, si no el que más, y siempre se utiliza, a veces de manera inconsciente y a veces de manera consciente. En este caso tampoco te sabría decir, pero el caso es que él sí parece que, al menos en el plano económico y social, sí parece que quiere traer esa idea de, bueno, aunque he conseguido cierto éxito en el mundo artístico, en el mundo económico, yo pertenezco a esta comunidad y la quiero revitalizar porque vale mucho y la quiero llevar adelante. La pregunta curiosa que le podríamos hacer es, ¿y esta manera de hablar la traes con esa misma idea porque la quieres revitalizar o simplemente como tienes esta idea económica y social de manera inconsciente y de manera intuitiva te sale esta variedad lingüística? Es una pregunta para que él la responda, evidentemente. Conociéndolo, no da punta sin hilo. Es muy consciente y muy autoconsciente, además, yo creo, de ese proceso. Y además también hay una cosa que es más sociológica que lingüística, o sea, que tiene un ámbito mayor, que tiene que ver con el hecho de ser profeta en su tierra, algo que Antonio Banderas está cultivando desde el minuto uno, que él tiene algo parecido a un éxito. Lo que es muy curioso es que él ha abierto una puerta a la idea de que existe algo parecido a lo malagueño,
que tú empiezas por Antonio Bandera, ahora es Pablo López, está Pablo Alborán, está Tony Cené. Entonces, ¿tienen alguna identidad unos con los otros? Bueno, hay cierta identidad, pero tiene que ver más con una especie de rasgo como de personalidad y de forma de estar en el mundo al cual incorporan. Y fíjate, yo hablaba con Cené no hace mucho tiempo, cuando decía, cuando yo fui a Madrid a intentar buscarme la vida, interpretó al joven Picasso siendo joven, es decir, yo tenía, aun siendo andaluz, fue la única primera vez, porque era Juan Antonio Bardén el director, que le permitía utilizar parte de su acento, pero un acento ya un poco construido, pero después se lo tuvo que quitar. Y dice, hoy en día no, hoy en día es como un rasgo exótico donde yo vuelvo a recuperar, incluso a construir algo que antes tenía que ocultar. Ese proceso es muy curioso, ¿no? La imagen va cambiando. Mira la última campaña de publicidad de Cruzcampo. Claro. Con mucho arte, la pronunciación, los acentos se valen de eso. Y cuando la imagen de la comunidad va cambiando, pues la imagen lingüística también. Eso se va cambiando con el tiempo. Antes estábamos hablando de una cosa que tú decías que aquí no solo estamos hablando de una forma, digamos, de pronunciar de una línea melódica, sino estamos hablando también en general de un léxico, una gramática peculiar. Y tú decías que quizás donde la pérdida es más terrible en poco tiempo es en el léxico. Es decir, esto del el léxico malagueño casi no existe ya, en el uso, digo. Propio malagueño, no. Realmente todo ese proceso de convergencia léxica le haces hoy en día a cualquier prueba, a cualquier joven de Málaga, dime 10 palabras de Málaga, dime 5 palabras de Málaga. Y le cuesta. Y posiblemente, como te comentaba antes, la mayoría de palabras que te digan que crean que son propias de Málaga son palabras del español pronunciadas con acento andaluz, como quillo, ave, viejo, sí. Que no son palabras propias del andaluz, son palabras del español con una pronunciación muy marcada andaluza que vale, que a lo mejor se ha fosilizado con cierto carácter léxico, pero históricamente no es una palabra diferente. Entonces sí, está total... pero es un proceso muy internacional que está pasando en la mayoría de dialectos europeos. Se está perdiendo mucho del léxico regional porque hay muchísima apertura y tu papel social normalmente es más fuerte si tienes una imagen más externa, más urbana, más cosmopolita. Claro, pero por otro lado te das cuenta como junto a ese proceso, digamos, de globalización que termina difuminando la frontera, hay, te hablo a nivel mundial, hay procesos simultáneos de búsqueda de identidad. Claro. Incluso a personas que dicen, mis bisabuelos eran, yo qué sé, lakotas, yo ya de Lakota tengo nada, pero ahora me han venido todos los genes de golpe y vamos a empezar, y yo ya me quedo todos los fines de semana y vamos a hacer un ritual como me he leído yo en unos libros. Quiero decirte, esa especie de intento de recuperar algo identitario, sin ninguna duda surge, y por ejemplo la sociedad malagueña, y ahora lo que es Málaga capital, es muy curiosa, porque realmente Málaga ha sido un núcleo urbano muy pequeñito durante prácticamente toda su historia, que ha sido casi un palinsecto, donde unos venían, hacían encima de otros, donde lo nativo o indígena malagueño es algo como decir, hubo alguna vez algo parecido a indígenas malagueños, porque tú lo único que sabes es que viene gente, planta el huevo, como vienen de fuera tienen más recursos, generan una serie de recursos y lo indígena está como al servicio. Es decir, lo que viene de fuera se convierte casi en una oportunidad de trabajo. Entonces, pues, bueno, pues muy bien. No sabemos cómo fue, si había aquí algo, quiénes eran cuando llegaron los fenicios y si empezaron a emplear a los de Guadalhorce o los que estuvieran por allí.
alrededor del Cerro de Villar, pero seguro ya lo hacían toda esa burguesía industrial emigrante que venía de ciertos países de Europa o del norte de España cuando se crea la revolución industrial aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, quiero decirte que esa identidad, esa idiosincrasia de lo malagueño hace que en muy poco tiempo todo dé la vuelta de manera radical. Y esto sí estudia, digamos, esa especie de efecto de la bomba atómica, cuando vienen un montón de personas del éxodo rural y se incorporan a la ciudad. Bueno, claro, sí es una idea importante de poder recoger. Es que lo que queríamos sobre todo era tener los datos, no Claro. perderlos antes de que se perdiesen y a partir de ahí poder revisarlo todo. Efectivamente, un cambio demográfico muy importante. No solo eso, sino que además se construyen autovías que Claro. permiten llegar, vías ferroviarias, canales de televisión, la educación obligatoria se comienza a dar de manera mucho más frecuente. Hay un cambio demográfico muy importante. Efectivamente, a partir de todo, también después de la guerra civil, en fin, Claro. a partir de toda esa época empieza a haber un cambio social muy importante en Málaga. Entonces queremos también tener recogido una imagen, ¿no? Porque realmente todo esto es mucho más dinámico, pero bueno, se trata de hacer una especie de fotografía De fotografía. sonora, fotografía sonora de esa época. Vale, y a la hora de, por ejemplo, ya que lleváis tanto tiempo, aunque no estén aquí incorporados, ¿hasta dónde tienes idea de cuáles son los primeros archivos sonoros que hay de algo que podemos identificar con los malagueños? Porque los primeros registros sonoros son más o menos de finales del siglo XIX, con los discos de cera, etcétera, etcétera. No lo tengo ahora No tienes eso. localizado en mi mente, ¿no? Vale, vale. La verdad que no. Vale, pues nada, eso se lo decimos al grupo Boom, Sí. que ahora tire, a Hay ver que si hay espabilar, alguien sí. que tiene por ahí un cilindro de cera Eso es. donde se escuche. El próximo doctorando que vaya a basar su tesis doctoral en estos datos tiene esa tarea. Vale, tú ya que llevas trabajando bastante tiempo, digamos, ¿qué es lo que busca uno? Porque muchas veces, ahora mismo sabemos, por ejemplo, en esta nueva generación, gracias, por ejemplo, a YouTube y todo eso, se ha generado esa figura divulgadora de alguien que le da valor a lo que estudia o de lo que sabe o lo que investiga, intentando acercarlo a un público. Y se está haciendo, yo creo, una labor bastante interesante. Tú, como lingüista, estudiando el habla, ¿qué le dirías a los que están diciendo no sé qué estudiar? Lo mismo, ¿por qué es interesante estudiar eso? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante estudiar esto? Bueno, vamos. Pues, ¿se escucha? Sí. Pues bueno, pues porque realmente lo que más nos caracteriza como personas siempre es nuestra manera de hablar. Al final, decía el otro día, la lengua es inabarcable, pero te pongo un ejemplo. Primero me estaba hablando que si la lengua, el español, luego que cómo definimos qué es el dialecto, hacemos el zoom y el zoom te has quedado en Welling. Sí, me quedo en Welling. Pero es que el zoom lo llevas a cada persona. Claro. Pero es que luego cada persona varía mucho también su forma de hablar, tanto a lo largo de su vida como depende de con quién habla, como depende de qué habla. Entonces al final la lengua es esa especie de pista, de camino hacia cómo somos. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención la manera de hablar, la manera de pronunciar, etcétera, porque precisamente la fonética me interesa por eso, porque realmente muchas partes de la lengua te permiten esto, pero la fonética especialmente, y es la carga social de la carga social que tiene la manera en la que pronunciamos. Claro. Porque eso es algo que hagas lo que hagas no te vas a quitar. Pronuncies como pronuncies, la gente va a tener una intuición de tu persona. Aunque tú intentes pronunciar neutro, ese mismo intento también dice algo de ti. Y a mí siempre me ha fascinado mucho. Entonces, como queda tantísimo por hacer,
creo que encima hay mucho por delante por investigar. Y una cierta, iba a decir un rasgo genético, no, bueno, casi, no lo es, pero que queda al descubierto, incluso con toda la intención. Había una expresión que se decía mucho, que era un poco, además, desdeñosa, que recordaba: esta, en el momento que abre la boca, se le ve el pelo de la dehesa. Entonces, esta cosa de que no podía ocultar, digamos, tu procedencia. Claro. Y tu procedencia en el sentido además social, que era el más importante de todo, ¿no? Pero sin ningún sentido, no es sentido positivo, sentido negativo, nada. Es que al final pasa. Es lo que es, eres quien eres, procede de donde procede, y eso siempre se refleja en tu manera de hablar. Pero en cierta medida yo creo que el andaluz en general, no sé si el malagueño en particular y tal, no creo. Claro, venimos de una época donde hemos representado, supongo de Málaga, bueno, supongo no, sé, lo que no me acuerdo exactamente el ratio, en la época de la Guerra Civil era una de las ciudades de toda Europa con un índice de analfabetismo más grande. Todo, o sea, de ahí venimos, no hace nada, como quien dice, ¿no? Sí, hablábamos antes del prejuicio del andaluz. Claro. De, pues, si te pueden considerar por tu forma de hablar más cateto, o más inculto, más vago, o más lo que sea. Y por un lado, está bien que reivindiquemos eso de, oye, pues no por hablar así soy de esta manera, etcétera, etcétera. Pero también hay que ser realistas y buscarle una explicación. Y no sucede porque sí, no sucede al azar. Entonces, si efectivamente durante toda esa parte de la historia los habitantes de España al final asocian un determinado sonido, una determinada pronunciación con un determinado tipo de persona. Entonces, si ha habido una época en la que ese acento al final la gente lo relacionaba con un determinado tipo de trabajo, pues menos cualificado, más rural, etcétera, etcétera, al final eso se queda en el imaginario colectivo y acaba fluyendo, se acaba yendo solo. Es verdad que cualquier intento que hagamos de darle prestigio desde arriba, ¿no? Como le llamamos, ¿no? Oye, pues no, tened en cuenta que, porque es cierto, no hay ningún criterio científico lingüístico para decir que una manera de pronunciar es menos correcta que otra mientras consiga su efecto comunicativo, que en este caso lo conseguimos siempre porque generalmente el andaluz suele ser un buen comunicador. Claro. Vale, todo eso lo puede intentar, pero al final la gente lo asocia a lo que lo asocia. Ahora bien, si la comunidad de manera natural sale de ese tópico social, acaba saliendo del tópico lingüístico. Inevitable. Bien. ¿Te parece que escuchemos alguna, por ejemplo, el limpiador de zapatos? Estamos hablando del que limpiaba en el pasaje aquí, Chinita, sí, ¿no? Que estaba aquí al lado de... Es que ya todo, bueno, el pasaje Chinita existe todavía, pero por ejemplo, voy a decir, al lado del Café Central, otra sí, cosa que ya no existe. todo eso va desapareciendo. Ahí ese le falta sonido. Ah, es que este tiene el sonido muy bajo. ¿Lo puedes subir una mejilla, Francis? Espera, vamos a intentarlo. A ver. Ahora te voy a limpiar los zapatos con música, lo que no hace nadie aquí en Málaga. Una vez terminando 2 o 3 mil talas, le doy a la parienta 2.000 pesetas, me con 1.000 pesetas, me bebo mi copita con mis amigos, con mis primos, me voy a la palmilla, me echo mi cantecita allí, rollo con todo el mundo. Todo el mundo me quiere por eso. Y estamos hablando aquí, por ejemplo, cuando tú te encuentras aquí con hablar de cómo trabajáis, porque aquí, por ejemplo, en el libro tienes, hay muchísimos ejemplos. Bueno, aquí habláis de la metodología, hacia una introducción, esto que es, hay una parte que es para muy cafetero, donde uno dice, en fin, pero que pasa pronto, que el libro está maravilloso. Una parte más académica. Una parte más académica porque tenéis que demostrar que vuestros padres se gastaron el dinero con algún fundamento. Pero esto, que es lo más importante, que lo pongo aquí, es que básicamente cuando pillas el código QR, ¿qué haríamos sin los códigos QR? Pillas el código QR, pues accede a toda la base de datos, donde aquí tenéis muchísimos ejemplos en muchos apéndices de cómo
después transliteráis, se llama así, Sí. o sea, hacéis una transcripción y también contextualizáis todo ese ejemplo. Es decir, Sí. que aunque eso dure 30 segundos, vosotros sois capaces de sacar 2 páginas Sí. de todo aquello. Sí, efectivamente, en la base de datos está todo bien contextualizado. No todo, porque todavía ha sido imposible, pero seguimos en ello. Está transliterado, de manera que para quien quiera buscar, hoy en día encima con el ordenador, con el buscador, pues quieres buscar alguna palabra, porque a lo mejor te interesa para un trabajo o personalmente. Quiero, pues, si esta palabra que me interesa mucho, no sé, encartar. Que eso pasa, se dice mucho aquí en el sur de Encartar, España. sí, sí, sí. Si encarta, nos tomamos algo, ¿no? Pues yo quiero buscarlo, hombre. No es lo mismo tener que escuchar pues, más de 200 horas de grabación que poder buscarlo. Entonces se va transliterando, ya está bastante avanzada la transliteración. Luego están los ejemplos, también están contextualizados, quiénes son los hablantes, en qué contexto se da, de la información que hemos podido conseguir. Muchas veces hemos podido conseguir mucha información por quién nos ha dado el audio o por si pertenece a un programa determinado. Tenemos también la fecha, normalmente casi siempre está la fecha. Entonces todo eso se encuentra en el enlace que está enlazado al código QR. Y ya, por ejemplo, tú o la gente que formáis parte, pues supongo que cada uno sois un equipo donde ha ido apareciendo gente. Los más antiguos llevan 32 años más o menos. Solo. 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 Ni más ni menos. Y después hay algunos que lleváis menos años. Supongo que habrá gente que entra y sale. No todo el equipo que forma el grupo del vernáculo malagueño, urbano malagueño, son los que aparecéis como autores. No, es decir, que ahí tenéis varios, digamos, grupos de investigación a lo largo del tiempo y varios trabajos. Un grupo de investigación. Un grupo de investigación. Que normalmente va llevando varios proyectos Ujú. y varias investigaciones al mismo tiempo. Que al final son... Bueno, algunos proyectos están financiados por el Ministerio, otros están financiados por la Junta de Andalucía, otros por la propia Universidad de Málaga, unos son de carácter más general. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos más importantes que llevamos muchos años llevando a cabo es con el que se llama el Grupo Presea, que es simplemente el proyecto de estudios Presea sociolingüísticos. como una medalla. Vale. Es el proyecto de estudios sociolingüísticos del español de España y de América. Ajá. Que es un intento internacional, o sea, nosotros no somos los que lideramos el proyecto, pero pertenecemos a él, Ajá. que es un intento de tener la misma metodología en diferentes ciudades de ámbito hispanohablante. Ujú. Tenemos Madrid, Las Palmas, Sevilla, pero también tenemos ciudades de Hispanoamérica, un poco de todo el ámbito, para poder tener información con misma método, ¿no? Pues también pertenecemos a ese proyecto que es más general. Hemos tenido otros proyectos en el que yo no he participado demasiado, que era este proyecto del Pulso Andaluz, que es como se ha visto reflejada toda la crisis del coronavirus en el impacto lingüístico y social de la comunidad. O sea, se van dando diferentes proyectos y este es uno de ellos. Y aquí somos 4 miembros, pero somos Soy unos un cuantos montón. más. Soy un montón. Me decías que, por ejemplo, en esto se va a hacer, digamos, un seguimiento también lingüístico de ese impacto del coronavirus a través de mensajes de WhatsApp, ¿no? Que te permite, o que vais a utilizar el mensaje de WhatsApp como complementario. complementario. Ese no ¿vale? está relacionado con ese proyecto está prácticamente terminado, el del Pulso, y este es un corpus que estamos haciendo complementario, que es casi como yo le llamo la antítesis, ¿no? De este Sí. de Arqueolín, de arqueología lingüística, que es a partir de los mensajes de voz de WhatsApp, que hasta que nosotros sepamos es algo pionero, al menos hemos buscado bibliografía y no hemos encontrado, puede ser, o que no hayamos encontrado que estén siendo simultáneos y todavía no se hayan publicado, ¿no? Y queremos ver también, a partir de los mensajes de voz, donde consideramos que se consigue todavía más espontaneidad, Ajá. porque, oye, pues un mensaje de hablándole a tu madre de comprar el pan, o cabreado con tu jefe porque te ha hecho quedarte 2 horas más en el trabajo, no lo sé, hay mensajes de todo tipo, ¿no? Y no solo la espontaneidad, sino también el tipo de hablante al que podemos acceder, que al final nosotros somos personas. Parece que cuando te dice la universidad ha publicado un estudio, parece que un equipo de 750 personas de Google ha hecho un barrido exhaustivo en toda la ciudad, y no es así. Al final somos 3 personas haciendo lo que podemos, ¿vale? Entonces la versatilidad y la accesibilidad que nos permite este estudio de corpus telemático de momento está dando muy buenos resultados. Nos permite acceder a barrios, a hablantes, a clases sociales, que parece que por esto que digo parece que es solo por abajo, pero también por arriba. Claro. A los que
normalmente no llegábamos, y también a veces salían datos que nosotros, no solo como investigadores, sino como hablantes de la ciudad, a veces decíamos, a mí me parece que esto es un poco más frecuente. Claro. A mí me parece que es un poco más frecuente de lo que... Porque muchas veces accedemos a un entorno, pues normalmente, ¿no? Clase más media, clase más trabajadora normal, y a lo mejor nos falta un poco más el de arriba y el de abajo. Y luego cuando te das un paseo por la feria o por la Semana Santa y tú escuchas ese oído inconsciente, y hay algo en tu interior que dice, ay, me falta ser un poco más representativo de la ciudad. Entonces, ese corpus también complementario. Eso es esa cosa que además me hace conectar y recordar de la época que yo intentaba ser actor y uno tenía el oído constantemente pegado intentando imitar y recoger la veracidad en las formas de habla de cada uno, ¿no? Y después ya cuando lo pierde, más o menos lo pierde, y solamente cuando está fijado, ¿no? El efecto embarazada, ¿no? Hostia, todo el mundo se ha embarazado a la vez. No, Quillo, tú estás fijado ahora. Te has dado cuenta de algo que antes te daba exactamente igual. Tú, por ejemplo, cuando coges un ejemplo de estos datos que te llevan, ya más o menos tienes una cierta capacidad de decir, antes has señalado, por ejemplo, este segundo ejemplo dices completamente distinto. No has querido hacer, digamos, un análisis más exhaustivo de pertenece a una clase social un poco, pero por lo menos se le notan los estudios y tal. Pero tú ya eso lo sabes, ¿no? Y identificas, por ejemplo, líneas melódicas, que es una cosa que a mí me da la sensación que eso sí ha cambiado bastante. O sea, la línea, del mismo modo, esto en el malagueño a lo mejor se nota menos, entre otras cosas porque somos el objeto de estudio y somos los hablantes. Pero cuando tú vas, por ejemplo, dices, un gallego, todos sabemos hacer una especie de línea y tal, un catalán, que sabemos hacer más o menos. ¿Cuál sería, si existe, porque estábamos hablando antes, esa línea melódica o esos rasgos esenciales de lo que ha sido el malagueño, que parece que ya cada día se están disolviendo más, ¿no? Porque esta línea melódica, que en el ámbito más académico se habla de prosodia, sí, de entonación y demás, ¿no? Es curiosamente la gran olvidada, que hoy en día, los últimos, te diría, 5 o 6 años, se está de repente recuperando mucho en el ámbito académico de investigar, también porque metodológicamente ahora es más accesible, claro, la investigación, porque tenemos más programas acústicos, una manera más específica de poder ver curvas melódicas, patrones, ritmos, que antes era un poco más intuitivo, ¿no? Los notábamos de manera intuitiva, pero era más complicado plasmarlo, ¿no? Pues, ¿qué dices? ¿El acento andaluz te subo 2 semitonos cuando estoy siendo simpático? Pues no, pero era más complicado. Es cierto que en dialectología se habla mucho de que la mayor carga es la prosódica, y es la que en procesos de acomodación, ¿no? Que pasa mucho cuando alguien se va fuera de su comunidad, alguien se va a Canarias, sí, y de repente dice, ¿estás hablando canario? Y muchas veces solo está cogiendo la prosodia o algún pequeño rasgo fonético, y sin embargo era gran olvidada, pero se están empezando a hacer ahora muchos estudios en prosodia. Y aquí tenemos otra fuente para otro doctorando más. Ya llevamos unos cuantos doctorandos en el equipo. Vamos a seguir dándole idea a los doctorandos. Hombre, que no podemos permitir que estos estudios caigan en el olvido, ¿no? Que después dicen, van a quitar la filosofía. ¿Para qué le importa? Pues mire usted, quitan el latín. Pues sí, le importa a la gente. Yo, como verá, aunque tengo ya una edad, soy muy pro divulgación y de generar nuevas formas de acceder a la gente y de que alguien te toque el interés de alguna manera. Aquí estamos hablando de un estudio, de un tipo de estudio que gracias a la aparición de una tecnología se puede empezar a hacer a partir de una determinada época, es decir, cuando existen registros sonoros, y que ahora mismo se puede hacer cada vez más. Pero es que ahora tenemos ya la madre de todas las tecnologías. No vamos a llamar al fulanito que tiene un oído fantástico y el tío escucha algo y dice, uy, esto es de Cañete la Real. Sino es que de pronto tú metes la data, das no sé cuánto, y hay una cosa que se llama IA,
y a ello, que hace del mismo modo que ahora podemos saber que uno tiene tatarabuelos del Senegal y de no se sabe dónde, gracias a una investigación, unos procesos de análisis, digamos, que son ultra rápidos. ¿Ya estáis empezando vosotros, por ejemplo, a utilizar en el proceso de análisis y de datación? Hemos hecho algún intento, pero le cuesta. Le cuesta, ¿no? Le cuesta y no le cuesta. A ver, es que, bueno, esto me salgo un poco del contenido principal, ¿no? Pero hay una cosa importante que explicar en el tema de la inteligencia artificial. Y es que, a diferencia de los modelos computacionales que se hacían hasta ahora, tú antes tenías que primero tener una explicación y luego esa explicación programarla de alguna manera para que el ordenador la entendiese. Pues yo te digo, oye, pues si eres de Cañete la Real, que dices, pues vas a tener este acento, esto. Le das toda la información. Eso. Y ahora búscame eso. Y ahora hay algo que es un poco fascinante, es que la inteligencia artificial aprende por sí misma, tú no le estás dando la información y aprende por sí misma, pero lo bueno y lo malo, que todavía no se ha conseguido y parece que es muy complicado conseguir, es que la propia inteligencia artificial tampoco te sabe decir, igual que tú no lo sabes decir, por qué sabe que esa persona es de Cañete Real. Claro. ¿Vale? Ella ha aprendido igual que yo he podido aprender. Oye, pues yo sé que esta persona es de Córdoba, hay mucha gente. ¿Y por qué? No sé, por el acento. Y la inteligencia artificial funciona un poco así. Todavía no se ha conseguido decirle, vale, pues dame todos los parámetros por los que tú lo has deducido. Simplemente aprende, por acierto y error. Normalmente hay gente detrás, fonetistas, gramáticos, léxicos detrás, que le van diciendo, le van dando los textos y le van dando información, ¿no? Pues este fonema, o esta palabra es de aquí, es de aquí, es de aquí. Y a partir de ahí aprende solo. Claro. ¿Vale? Es como ponerle 10.000 imágenes de caballos diferentes y hay una persona detrás diciéndole, este es el caballo. Este es un caballo, claro. Y luego la inteligencia artificial no sabe por qué un caballo, pero un caballo. Entonces ahora, volviendo al tema. Todavía no podemos comunicarnos de esa manera, pero todavía le sigue costando el decirle, oye, ponme este texto en andaluz, que alguna vez se lo hemos pedido, ¿no? A ChatGPT o a algún programa de estos, ¿no? Y pues coge un poco una reducción un poco más genérica que hay, un poco que cualquier español podría hacer, ¿no? De te pongo un poco una Z por aquí, un acento a final de palabra con vocal un poco porque sí. Todavía no consigue demasiado bien reflejarlo, que lo conseguirá y mejor que nosotros, pero de momento no lo consigue. Y tampoco no es 100% útil porque no conseguimos que nos diga, vale, ya me has puesto este ejemplo, pero ¿por qué rasgos has utilizado? No lo sabe. Y lo hemos intentado. Está ahí. Bueno, dale tiempo. Vamos a poner algún acento, perdón. Ay, mira, Victoria Kent estaba viva y Joaquín Soler Serrano, ¿no? Le entrevistó en A Fondo, me parece en los años 60. Quien no lo sepa, un momentillo, vamos a tener que subir un poquillo más. Joaquín Soler Serrano fue se lo decimos también a la gente de YouTube, fue un magnífico entrevistador que hacía unas entrevistas, por ahí pasaron, recuerdo haber visto a Dalí, haber visto a Severo Ochoa, haber visto a Borges. Bueno, estábamos hablando de Joaquín Soler Serrano, entrevista a Victoria Kent, que entonces pues no sé qué edad tendría, pero ya era bastante mayor, y habla esto. Pero a usted realmente, ¿quién le ofreció el cargo? ¿El ministro o se lo ofreció el presidente? El presidente me llamó. El presidente por Alcalá Zamora le llamó. Casa. El presidente me llamó a casa y cuando me dijo mi secretaria, es que dicen que llaman de la presidencia. Dios mío, he hecho correr, ¿qué pasa? ¿La presidencia? ¿Con quién hablo? Soy don Niceto. Ay, don Niceto, perdón, señor presidente, dígame. Pues mire, usted quiere colaborar con nosotros. Yo no deseo otra cosa. Pues le asignaríamos a usted el cargo de directora general de prisiones. Nada me puede usted ofrecer que me complazca más. Así quedó que don Niceto me llamó a casa.
no fue Fernando de Briona. Este es curioso, ¿no? Es decir, yo creo que este tiene un comentario. Yo te decía que cuando lo escuché recordaba parte de mi familia tiene que ver con cierta burguesía malagueña y fueron contemporáneos a Victoria Kent. Entonces yo escuchaba a mi abuela y escuchaba también una forma de hablar determinada y te decía, era curioso porque utilizaban ya entonces un cierto seseo y tú me decías, es que ahí había un rasgo de género entre el seseo y el ceseo. Explica eso, por favor. Bueno, es un rasgo que a los que no son de Málaga llama mucha atención, pero te hablo incluso a nivel académico de fonólogos, de verdad, de otra zona. Y es que el mismo proceso fonológico, que al final el seseo y el ceseo es literalmente lo mismo, que es tener una única frontera en tu cabeza de manera que no diferencien los sonidos. Lo que pasa es que unos tiran más un sonido más sibilante, otro más dental, más Z. Y sin embargo, la parte fonética, la parte que no tenía significado en ese momento, sí se diferenciaba por género, que era que los hombres normalmente representaban por el ceseo y las mujeres por el seseo. Era como que el ceseo era como más masculino, ¿no? Sí. Aquí estamos nosotros. Marcas de género que siempre ha habido y hoy en día hay menos, pero porque hay menos marcas de género lingüísticas. Claro. No lingüísticas, perdón. Y por eso también hay menos marcas de género lingüísticas. Aquí no sé si se ha notado, pero sí, cuando lo escuché en casa, sí notaba que se producía una cosa que en mi época, cuando hacíamos teatro, intentábamos imitar acentos, era el olaflorismo, las cosas. No es tan exagerado en este caso, sino utilizar, por un lado, tú eras capaz de decir una S terminal, después te las comías, metías un ceseo y era aquello como una especie de guirigay en la misma frase porque no sabías con qué quedarte. Pues si es que es lo que te comentaba, claro. Que al final es el mismo proceso, es que en tu inventario de sonidos es el mismo sonido. Claro. Entonces sale a donde sale. Es bastante aleatorio hasta que no lo hagas consciente. A mí me gustaría también, porque aquí sé que hay muchos filólogos, entonces, y gente que además forma parte, que vosotros intervinieseis. Y que saben más que yo, pero me han dejado aquí. Que saben más. No, tío, tú eres el futuro. Nos tienes que salvar a todos antes que nos quedemos sin lengua. Y habrá un momento, se me estaba ocurriendo una idiotez, que qué sucederá cuando ya algo que una herramienta tecnológica que existe, que tú te vas a cualquier país, te vas al Kurdistán menor, no vas a una aldea, y con que tenga el esto dice que quiero comer cabra, y el otro hace y os estáis enterando. Eso, a mí en el fondo digo, hostia, pueden acabar muriendo las lenguas en un momento determinado, ¿no? ¿Consideras que el mundo va a conseguir ponerse de acuerdo alguna vez en su historia? Con lo que está costando en España. Buena apreciación, pero sí, desde luego, lo que está muy claro, que a cada movimiento en un sentido viene después un movimiento de orden contrario, no un principio de Arquímedes cultural. Si en España se están reviviendo lenguas. Claro. El gallego, el vasco, claro, el catalán, ahora sale el valenciano, el asturiano, refuerzos de identidad. Mientras haya grupos de personas que quieran reivindicarse, va a haber lenguas diferentes. ¿Tú crees que es solo un refuerzo de identidad o es, en muchos casos, una oportunidad, digamos, de mantenimiento o de acceso a un espacio social, económico determinado? Bueno, hay de todo, pero también la propia identidad social, que a veces surge de manera más natural y a veces de manera más artificial. Pero por mucho que sea artificial, si detrás no hay algo, eso no fluye. Y si tuvieras que hacer, digamos, porque aquí ya me decías, a ver, este es el estudio, esta es la metodología, hay unas consideraciones generales de cómo los tiempos actuales están haciendo que se diluyan cada vez más las fronteras y que esos rasgos identitarios en el habla que eran muy evidentes
hace 20 años, 30 años o 40 años, ahora mismo está mucho más difuminado. Y además de una manera muy... Pero hay algo, digamos, algún tipo de... ahora aquí entre amigos, yo sé que esto aquí no lo puedes hacer porque eres un científico, pues, aplica el método científico a la hora de... y soy muy serio. Pero si tuvieras que hacer una prospección de cuál es el futuro del habla malagueña en tanto en cuanto a identidad, ¿hacia dónde crees que va? ¿De la malagueña o de la marbellí? Bueno, yo creo que el futuro es esta variedad intermedia que se está creando porque cumple un poco los dos criterios, ¿no? Esa variedad lingüística intermedia que cada vez va siendo más frecuente, que es muy curioso porque esto lo hemos hablado cuántas veces, se estructura en el plano de la sílaba. Ajá. Y es muy curioso porque la sílaba en realidad prácticamente tiene tres partes, ¿no? La más lógica, que es el núcleo, que en español, como todos sabemos, es la vocal. Hay lenguas en las que no, pero bueno, en español la vocal va en medio siempre de la sílaba, es lo importante, y luego está la parte de ataque de sílaba y de final de sílaba, ¿no? Bueno, pues lo curioso de esta variedad intermedia es que ha cogido los rasgos del español estándar en el ataque de la sílaba, de manera que es una especie de intento social de externacionalizarte, de abrirte, de que no te consideren alguien muy local, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, se revierte el seseo y el ceceo. Yo diferencio de manera natural casa, caza. Bueno, vamos a hablar en términos coloquiales. La J, ¿no? Que tradicionalmente cajón. Se revierte de manera cajón. Ya. Jamón. Ya. Sale de manera natural. La che, en lugar de coche, coche. Mucho, mucho. ¿Vale? O sea, también todos los procesos fonéticos en el ataque de la sílaba convergen con el nacional. Claro. Porque, bueno, esa es nuestra teoría, pero parece que cuadra, ¿no? Uno quiere expandirse, pero en el final de sílaba se mantienen todos los rasgos Soy de mi tierra. locales, porque Fíjate. yo tampoco me consideréis muy pedante porque yo no renuncio de los míos. Vale. Entonces, me voy a cantar, voy a jugar. A jugar. ¿Vale? Sabe, quiere, viene, ¿vale? Toda esa pérdida, aunque aún así, y a mí también me sale de manera natural, la pérdida de las consonantes finales, que se considera una manera de no rechazar por completo a la comunidad a la que perteneces porque también la aprecias y te gusta, no la quieres perder. Entonces está un poco, parece que el futuro va por ahí, ¿no? El converger con el español estándar en el inicio de sílaba, pero mantener tus raíces andaluza o malagueña en el final de sílaba. Eso es muy interesante, ¿eh? Y a nivel personal, o sea, yo recuerdo cuando era muy niño un cierto rechazo a todo lo que sonara andaluz. Cuando voy muy joven a Madrid a intentar hacer teatro, 19 años, y ya estudiante de filología y tal, me encuentro... Además, hay una cosa que yo recuerdo, no sé si habéis visto aquí la película o la recordáis, la película El Sur de Víctor Erice. En la película El Sur de Víctor Erice hay un personaje que interpreta a Rafael Aparicio, que quienes tengáis unos ciertos años, pues sabéis que era esa señora bajita, muy divertida, que salía en todas las comedias y que era natural de Marbella. Pero que casi todo su tiempo ella había actuado como una actriz de teatro y televisión y cine que se había criado en Madrid. Entonces a Rafael Aparicio no se le notaba realmente el acento. Ahí hace un papel de ser del sur, de ser la que representa el sur y habla con su acento original. Yo recuerdo, claro, ahora mismo esto no se entiende, pero en los primeros años 80, cuando estás fuera, eres un chavalito y vas por primera vez a Madrid, es como si te destinan a Marte. El salto... era impresionante, ni había posibilidad, tenías que escribirte con cartas, llamar por teléfono de vez en cuando te costaba todo el dinero del mes. Entonces recuerdo perfectamente escuchar a aquella mujer hablar con un acento que no era habitual y que era el mismo acento de mi abuela, de mi tía bisabuela, que era
una cosa especial que estaba, porque eso sí recuerdo, que había una línea melódica y una forma de pronunciar muy común en la burguesía entre el señorito, por llamarlo de alguna manera, y la persona que formaba parte del servicio, pero que ya se había acoplado a la familia, que era consustancial, desde amas de cría hasta cocinera, etcétera, etcétera, y que solían, acompañar. Entonces, claro, en ese momento se produce un impacto emocional porque hay un rasgo identitario. Entonces, aquel niño que era más bien tirando a pedante y que intentaba ocultar como fuera un acento, de hecho yo no tenía acento, a ver si tenía, pero para nada, y lo identificaba, a lo largo de los años y de manera también muy voluntaria, yo he ido incorporando una manera de hablar que no corresponde a mi evolución, donde si puedo de vez en cuando hacerte un ¡fua! Te lo voy a hacer, Dios. Porque es como asentar eso que se va perdiendo, no lo sé, ¿no? Porque has cambiado, tú mismo lo has dicho, Claro. tu percepción acerca de la variedad lingüística. Entonces, al final, le das otro valor y la utilizas de manera, en este caso, consciente, con una intención. Y la gente no sabe del todo bien el valor que tiene el habla en la construcción de la identidad, ¿no? O no le da del todo el valor que eso La tiene. gente es curiosa porque la gente se empeña en parecer que no sabe nada, Y sabe sobre mucho todo más. hoy en día, pero luego sabe. Claro. Luego sabe. Y si saben, porque por cómo se expresan, se nota la intención que tienen detrás. Sí, saben. Lo saben. A ver, qué fino habla, mira, qué fino habla. Esto porque habla tan fino, es que se cree que es mejor que nosotros. Oye, pues los madrileños creéis que habláis muy bien, pues vosotros el laísmo que pues está. Claro. Y luego la otra vertiente, venga, vamos a aprender es que depende vamos a aprender a escribir, vamos a aprender a leer. Yo quiero hablar bien, a mí me gusta hablar bien. Y hablar bien, para una gente hablar bien es el léxico, para otra gente hablar bien es la pronunciación, pero siempre hay algo intuitivo detrás, siempre. Como decía, me gustaría que participara ahí. Entonces, hablando, opinando, preguntando. ¡Ay, qué poquita cosa! Dice que no veo. Venga, sí. Tenéis que usar esto para que quede constancia. Di tu nombre también, antes. ¿Yo? ¿Mi nombre? Sí, te tienes que acercar eso bien, Ala. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Matilde Vida y antes de nada quería felicitaros por esta presentación y felicitar a los autores del libro por este magnífico trabajo. Y bueno, yo tengo dos preguntas para Álvaro. Una de ellas se refiere a una cuestión que ¿se oye bien? No, sí, me lo acerco más. Es que estos son un poco Vale. toizaras, te lo tienes que ya no existe eso. Tienes que pegar mucho. Empiezo. Ahora. No, antes se ha escuchado, pero ahora. Vale. Bueno, pues nada, simplemente felicitar a los autores del libro por el magnífico trabajo y tengo dos preguntas para Álvaro. Una se refiere a una cuestión que ha salido a lo largo de esta presentación y es sobre la historia del grupo de investigación. Y me gustaría preguntarle a Álvaro por el alma mater, la persona que comienza este grupo, que lo pone en marcha, que es uno de los autores del libro, ¿no? Juan Andrés Villena Ponsoda. Nada, me gustaría solamente que hablaras un poco de él, de cómo inicia el grupo y de cómo ha estado detrás de todos estos trabajos. Eso por un lado. Y por otro, me gustaría preguntarte, porque bueno, has hablado de los diferentes proyectos, Presea, Pulso, la variedad intermedia, de la que tanto hemos discutido durante todo este tiempo, pero además de la variedad intermedia, también hemos hablado mucho de que en Málaga perviven los rasgos vernaculares, es decir, coexisten los dos malagueños, ¿no? Como has dicho. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo acceder a esos datos más vernaculares. Y bueno, ¿qué
propuestas hay o qué maneras hay de acceder a ese vernáculo malagueño, a esos rasgos más tradicionales y a ese dialecto que se mantiene también por factores identitarios? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también por las dos preguntas. En primer lugar, pues bueno, el maestro, Juan Villena, evidentemente, bueno, fue mi director de tesis y ha sido director de tesis pues prácticamente de todos los miembros del grupo de investigación. Una persona muy intuitiva y con mucha visión. El Florentino Pérez del andaluz, o sea, claramente. Porque nota qué equipo nos gusta. Porque saliendo de un entorno tan local, hablaba de la época en la que ir a Madrid era como ir a Marte. Sí. Y de ahí ha conseguido crear una corriente de investigación académica sobre el andaluz, que históricamente había sido tan importante por la cultura, por la importancia al final de Andalucía en el mundo, ¿no? Desde la importancia de Sevilla, todo, ¿no? Y lo ha conseguido llevar a un plano internacional muy importante, ¿vale? De manera que hay muchos grupos de investigación, tanto en Holanda, en Reino Unido, en Italia, muy importantes que se han unido, ¿no? a todo este proyecto dialectológico en el plano internacional. Tiene mucha visión, también mucha visión a la hora de escoger equipo y a la hora de darle una tarea a cada miembro del equipo. En este caso, de nuevo, todo este proceso de arqueología lingüística, porque también sabía que había que ponerle un nombre clave, ¿no? a cada proyecto. Pues también tuvo esa visión, supo a quién encargárselo, principalmente Antonio Ávila, que ha también hecho gran parte de este trabajo. Y bueno, evidentemente pues siempre que podemos, yo también había intentado buscar un poco el gancho, pero no se ha dado, pero bueno, pues me vale este pase, también lo recojo y lo remato, ¿no? Siempre que podemos le damos las gracias, porque además también como persona es 10 de 10, y entonces pues el gran visionario. Y luego, con respecto a cómo recoger muestras vernaculares, bueno, espero que este tipo de eventos también nos permita que haya quien se ponga en contacto con nosotros, pues porque, oye, yo tengo un amigo, yo estoy en un grupo de WhatsApp, una de las fuentes, a partir de todo esto del corpus telemático, demás, hay algunos audios que hemos podido conseguir, pues que yo estoy en el grupo de WhatsApp del Frente Boquerón. O es que yo estoy en el grupo de WhatsApp del bar Pepa y Pepe de trabajo, tal, donde ahí todos los días hablamos de, pues hay que hacer un pedido o no, tal. Y a partir de ahí, pues intentar ir consiguiendo hablantes que tengan acceso, y que a nosotros nos viene genial, porque además lo hacemos desde una perspectiva tan inocente que no es tanto el prejuicio, es simplemente queremos poder demostrar empíricamente cuáles son los rasgos fonéticos más relevantes. Entonces estamos abiertos a todo tipo de material que pueda llegar de cualquier procedencia. Y eso, por ejemplo, siguiendo con la pregunta, ¿cuál era el nombre? Perdóname. Matilde. Siguiendo con la pregunta de Matilde, cuando tú vas a grabar, ahora me estaba yo acordando diciendo, los primeros investigadores etnográficos que se hacían con los primeros casetes aquellos gigantescos que llevaban, tenían que tener a 2 sherpas para llevarlo, y las bobinas, y se acababan además muy pronto, y te acercabas a un sitio tanto para decirle, y maestro, ¿y usted no es capaz de cantarme esa coplilla? Y te hacía. Hoy en día, cuando tú te acercas a alguien a decirle, es que queremos comprobar los rasgos. Primero no puede decir. Que se manifieste y ya saca uno las conclusiones, ¿no? Es como la fotografía, cuando una cámara, todos ponemos cada foto. Espérate, que no te están grabando y me parece interesante lo que estás diciendo. Coge eso. Sí. Y así se te escucha. Pero no, sí, eso. Sí. No, bueno, yo como decía el otro, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo venía porque me apasiona todo lo que es el lenguaje y todas estas cosas, ¿no? El español
Y entonces yo tengo es que me apasiona todo, ¿no? Y entonces lo que me apasiona también es el diccionario malagueño. Claro. Yo no tengo, porque he visto alguna cosilla por ahí, pero no me ha llegado. Entonces, un libro que sea un compendio de nuestra forma de hablar. Porque es que se está perdiendo, o sea, que ya la gente, además metido mucho, no sé si la palabra anglosajismo y francófono, o sea, te meten todo, en vez de decir afición, te dice hobby. Yo soy aficionado no, te dice mi hobby es... Entonces eso me partea los hígados, ¿no? Porque si hay una palabra en español, no se debe sustituir. Ahora, si es una palabra técnica nueva de chip o microconocimiento, a lo mejor también, ¿no? Pero ya impera el desarrollo de las tecnologías. Y entonces yo, como malagueño de toda la vida, pues me apasiona todo esto, ¿no? Porque yo me crié en Pedregalejo, entonces toda la jerga... Yo no he sido muy malagueño, porque mi padre era de Ayamonte, mi madre de Ozuna, y nosotros somos hijos de ninguna parte. Pero bueno, aparte de eso, yo en Málaga, bueno, yo era Pedregalejo alto, ¿no? De los pobres, no de los pijos, en aquella época, estoy hablando de los años 60. Y entonces, claro, toda aquella parte del palo, las acacias, Pedregalejo, pues claro, la gente son muy de la mar. Y era incluso hasta de la blasfemia, cuando se ponía, venga, hijo, a sacar copos, manero, toda aquella jerga. Yo no la he vivido mucho, porque yo vivía arriba, ¿no? La parte de Pedregalejo arriba. Pero toda esa idiosincrasia y toda aquella parte, a mí me da el pellizco de recuperarlo. Lo que pasa es que, claro, ahí lo que está es las canciones que están grabadas. Mi madre, por ejemplo, me cantaba canciones de la posguerra, de canciones historia, de tal y cual. Y todo aquello se ha perdido. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Bueno, José. José. Y digamos que tu afición sobre léxico, vocabulario, forma de hablar, como te pueden gustar los soldados de plomo, que no es que sea... Pero es que como decía Federico Fellini, crece en todas direcciones. Y yo, como buen libra, me gusta todo. Vale. Me gusta el flamenco, el ballet, el teatro, me gustaría ser como un hombre del Renacimiento, porque al fin todo es precioso. Si te metes en la farería, te metes en la pintura, yo toco palos, ¿no? Hombre, no tengo escuela, pero bueno, sí, alguna vez he ido a esto, pero que me apasiona, y sobre todo la palabra. Y ahora estoy metido, por ejemplo, en la poesía, y soy, vamos, yo creía que podría ser hasta crítico, porque mi concepto, y ya con los años que tengo, me reniego a la poesía cursi o melodramática. Entonces me gusta por yo qué sé, pues León Felipe, o sea, poemas que esté bien, no eso que eres la más bonita del mundo, que si no sé qué, me resulta o demasiado lastimoso, o sea, ya una poesía ya de un calado más viejuno como ya soy, ¿no? Te voy a cortar un poco como hacen en los programas estos de la noche de hablar por hablar, donde uno le tiran de esa y ya acaba. Ya hemos visto, José, que tú tienes cuerda para rato, pero has abierto ahí una cosa que me parece interesante, que nosotros pusimos, te dije, vamos por lo menos a colocar aquí. Hemos hablado muy poco del léxico y yo quería traer aquí a dos nombres, dos pioneros en el estudio, no tanto del habla con todas esas variaciones de la melodía y la pronunciación, sino de lexicografía, como fue un malagueño, que fue académico de San Telmo, que fue novelista, que fue librero, que fue amigo de mi padre y que fue la persona que guió en parte de mi lectura, que era Juan Cepa. Juan Cepa escribió el famoso, y hoy en día sigue siendo un ejemplo, vocabulario popular malagueño. Refiriéndonos también a la lexicografía, yo quiero añadir, ya que tú estabas hablando de esa zona única que era Palo, Pedregalejo, toda esa mezcla asombrosa donde convivían y siguen conviviendo, digamos, varios estratos sociales, casi como el jamón con la... Sí. Es riquísimo. Aquí en Ediciones del Genal, que es la editorial de Librería Proteo, hemos publicado hace un año y poco un libraco impresionante que es el diccionario
incompleto de la jávega y sus contextos, que es un vocabulario de todo el mundo de la mar y de la jávega, muy interesante, que lo guía sobre todo Ramón Crespo, profesor de literatura de instituto y paleño de adopción. Y por supuesto teníamos que nombrar a quizás el padre de los etnolingüistas en este país, que fue Manuel Alvar, con todas las reatas de Alvares de segunda generación que dejó para la investigación, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, Manuel Alvar, cuando saca su alda, ¿cómo se llama? Alda, lingüístico y etnográfico de Andalucía. Exactamente. Se convierte, digamos, en la primera pieza de referencia, y cómo él le estudiaba, entonces. Bueno, a ver, el trabajo que hicieron hoy en día sería impensable, ¿no? Porque es totalmente obsesionado en el buen sentido en trabajar e intentar abarcar todo lo posible. También eran conscientes de las propias limitaciones que tenían, ¿no? Pues si hoy en día somos 3 haciendo lo que podemos, pues imagínate en esa época, era todavía más complicado, tanto a nivel de presupuesto, a nivel de transporte, de ir de una parte a otra, de intentar recorrer Andalucía entera, reflejando en cada municipio que era característico, además, en principio, pues tanto en plano fonético como en plano léxico y demás, ¿no? Ahí hay mucha parte léxica que es todo riquísimo. Entonces, bueno, era ir municipio por municipio con una serie de especialistas que habían sido entrenados previamente, haciendo un cuestionario homogéneo, tanto a nivel léxico, tú a esto cómo le llamas, tú a esto cómo le llamas, para poder ver en un mapa, pues de manera muy clara, pues no lo sé. Pues aquí, ¿qué significa para ti ansia? Para mí significa que tengo ganas de vomitar. No, para mí significa que tengo muchas ganas de algo, por ejemplo. Igual que hay sabéis que el léxico muchas veces cambia por geografía, que significa almorzar en una parte, en otra, y así con muchas cosas, ¿no? Como se llama aquí una cosa, otra. Ahí en los Saldas eso se ve de manera muy clara y tuvo un trabajo súper importante. Y nosotros intentamos complementarlo por las limitaciones, porque también no es un problema, porque parece que cuando hablamos de las dificultades metodológicas que había en esa época, parece que estamos siendo críticos, y en realidad no, porque es que no tenían muchos más recursos. Claro, claro. Pero muchas veces escogían también a el hablante mayor, sin estudio, pues porque estaba también ese intento de recuperar lo que se considera lo más puro, lo más antiguo, ¿no? Y lo que antes se podía perder. Y lo que antes se podía perder, pero también es cierto que a lo mejor no era lo más habitual en esa época o en ese momento. Entonces esto intentamos no eliminar, sino hacer un complemento para poder ver también un poco cuál era la imagen más real de todos los hablantes. Sí, no hacer un sesgo de excepcionalidades, ¿no? De remontarnos a los orígenes. Claro. Y eso en el plano léxico también se refleja. Lo que pasa que es verdad que el plano léxico sí es más estudiable sin necesidad de tener la fuente oral. Claro. Claro. Que aquí también se puede, pero no es necesario que sea oral. También tenemos muchas cartas escritas pues, de familias, de gente que está trabajando fuera, del campo, gente que viaja fuera, hay muchas cartas, hay muchos textos judiciales, hay muchos diarios, libros, novelas, periódicos, en los que sí que se puede ver la evolución lexicográfica más fácil. Oye, y hablando de otra cosa, digamos, ya dentro de la variante del habla, ¿todo esto son tópicos? Probablemente, y tú si quieres me los desmontas y dices, eso no es así. Pero, por ejemplo, cuando vamos a Cádiz, sabemos que el uso, ya no estoy hablando de formas de pronunciación ni de léxico, pero sí el uso de la metáfora y el uso de la ironía forman parte constante, incluso en la línea melódica. Hay como un... Yo sé que tú sabes, estamos hablando en un metalenguaje determinado. ¿En qué medida es eso, que es un rasgo en general del andaluz, pero en qué medida estamos nosotros? Es decir, el malagueño utiliza mucho la metáfora y la ironía en el diálogo, en la conversación. ¿Qué dirías tú? A nivel intuitivo te diría que sí. Sí, ¿no? Pero a nivel de datos reales creo que hay más tesis pendientes todavía, ¿eh? Qué bien trabajo que le estamos dando a los tesinando del futuro. Cuando decimos que es inabarcable...
Es que hay muchísimas perspectivas y lo hay tanto eso mismo, el plano histórico, el plano actual, pero sí que evidentemente por la propia idiosincrasia de los andaluces da mucho juego la ironía, el meterse un poco, ¿no?, con el interlocutor, todo eso es algo muy característico, sí. Oye, y una pregunta, porque tú eres un tipo joven, o sea, no tienes ni 30 años todavía, ¿no? 30 justos. 30 justos, pues ya está. Cuenta. Bueno, una edad todavía para no ser de la generación, yo ya no sé a mí lo que me corresponde. Somos los boomers, ¿no? Me parece, los boomers, ¿no? Somos los boomers, los de los 60. Bueno, tú, por ejemplo, utilizarías el YouTube, el Twitch y todas esas armas para acceder a la divulgación de las cosas que te interesan, o eres más decir, no, mira, yo prefiero que lo académico tenga su espacio y las formas de relacionarse? Me parece bien, pero me parece peligroso. A ver, ambas cosas. Peligroso porque en este ámbito más de redes sociales y demás, la gente está deseando malinterpretar. Ya. Y quedarse con, bueno, pues han dicho esto, entonces ya me quedo con esto, cuando normalmente, o sea, hay mucho más, como se conoce, ¿no? Clickbait de titular, de necesito una frase, necesito un titular, y cuando hacemos un artículo, hacemos una publicación y hacemos una metodología muy amplia y dedicamos tantas páginas, normalmente es por algo. Y el contenido que yo también consumo de otras ramas, ¿no? Pues de física, de economía, de arte, que también consumo, de música, que también hay muy buenos divulgadores, también muchas veces parece que se convierte en un entretenimiento vacío por alguien que ha hecho algo bien. Porque si te fijas, muchos de los comentarios a lo mejor te están explicando una escala tonal, melódica, y eso está siempre lleno de comentarios de no he entendido nada, pero me encanta cómo lo explica. Yeah. Que eso también pasa mucho, ¿no? Que o un vídeo de física de algún origen del universo, tal. Bueno, pues no me he enterado, pero me ha encantado verlo. Entonces también hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo, pero también no lavarse las manos de, bueno, como ya he hecho unos cuantos vídeos y he divulgado, etcétera, yo ya sé que todo el contenido ha llegado a la sociedad y yo ya he hecho lo que se conoce en el ámbito académico como mi labor de transferencia, ¿no? Yo ya he transferido mi conocimiento, yo ya me quedo tranquilo. Y no, porque bueno, realmente eso es más una labor diaria, ¿no? De conversaciones con la gente. Este tema, como al final a todo el mundo le interesa mucho, yo he tenido ya muchísimas conversaciones con amigos nuevos, gente que conoce y demás, que dice, oye, pero ¿tú por qué crees que esto se dice así? ¿O tú por qué crees que en Madrid esto se dice mal? ¿O crees que esto está bien dicho? ¿Crees que la ortografía se le debería cambiar, la B, la V? Son temas que van surgiendo continuamente y al final esa labor es más divulgativa que otra, pero sí, también hemos tenido alguna idea de hacer algún proyecto, lo que pasa es que trabajamos más de lo que parece. No. Entonces no me cabe ninguna duda, claro. Que preparar las clases, los TFG, los TFM, las publicaciones, y son ideas que vamos teniendo. Pero si se hace hay que hacerlo bien y queremos hacerlo bien cuando lo hagamos. Bueno, tú que ya puedo intuir por lo que decía, esto que dice. A mí ¿qué persona sigue? Hay una cosa, antes no se decía. ¿Qué tipo de contenidos consume? Sí. Esto ya como expresión a mí me parece una cosa... ¿Qué contenido estás consumiendo? Sí. Pues mira, de tanto de glucosa, tanto de proteína... ¿No? Tu algoritmo. Tu algoritmo, ¿no? Exactamente. Pero hay algo ahí que yo veo que evidentemente, como en todo, a medida que aumentamos la escala de exigencia y de capacidad comunicativa, ambas cosas, exigencia investigativa, claridad enunciativa y capacidad comunicativa, bueno, pues se va haciendo, digamos, la pirámide más estrecha, evidentemente. Pero ahí a mí me parece que hay ejemplos de personas que diría, ojalá hubiera tenido yo algo parecido a un profesor así durante mi carrera, porque vaya truños, con perdón, que me he tenido que comer a lo largo de mi vida, que han sido, eso seguro que todos los que estáis aquí os han pasado, de cómo quitarte las ganas de algo que amabas a priori,
por decir, no se puede explicar peor, no se puede amar menos algo. Entonces yo valoro, evidentemente hay mucho cantamañana en todo este tipo de historias, eso existe, existe que alguien entra allí y normalmente suele ser la persona más ignorante, tanto porque se cree que es muy listo como que no sabe nada, la que expresa su opinión públicamente, pero bueno, eso está hecho de eso. También si tuviéramos un diálogo con el alumnado, de verdad, Sí. nunca terminarías una clase, evidentemente, Sí. porque todo el mundo iría a hablar de su libro, pero seguramente escucharíamos más opiniones en voz alta parecidas a las que algunas veces ve en las redes de comentarios, que algunos que dicen, bueno, pues no me aporta nada, pero ahí está, ¿no? Y yo creo que aquí precisamente para poner en valor una cosa tan necesaria, tan troncal, tan esencial como es la reflexión sobre la lengua, el habla y sus evoluciones y las identidades, esos espacios de divulgación no están mal, por lo menos lo mismo consigue que hay alguien que te da un dinerico. Darle al like. Ve sembrando y algo acaba saliendo en alguna parte. ¿Más alguna pregunta que haya por ahí? ¿Alguna opinión? Venga, tú que te sabes la... Sí, a ti te estoy señalando que tú eres... No mires para atrás, no hay nadie más. Tú eres también filóloga, ¿no? Ah, ¿no? Ojalá. Ojalá. Ah, te he visto antes hablando y digo, aquí ya... No. No quiero acaparar. Es que me ha venido un pensamiento. Sí, se oye, sí. Sí, mira, por tu profesión, digo a ti, perdona por señalarte, es que no me quedo con los nombres. No te preocupes. Bueno, pues por tu profesión, que muchas veces lo más bonito de la vida es que sea también tu pasión, en el terreno que sea. ¿Cómo te definiría o cómo vería tu trabajo? O como, es que me vino el pensamiento, como un forense del lenguaje o un arqueólogo del lenguaje. ¿Qué es lo que te mueve a decir esto me pone esto y no, por ejemplo, la música como profesión, como dedicación? ¿Qué es lo que te lleva a meterte en este maravilloso mundo del verbo, la palabra, la forma, la comunicación? Y una cosa que me llamó la atención y también coincide con lo que yo pienso. Somos como hablamos. O sea, también esto ya es más filosófico quizás, ¿no? No lo sé, yo tampoco soy entendido en nada, pero que muchas veces el lenguaje también es una proyección de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Entonces, ¿qué te lleva a meterte en este berenjenal? Bueno, pues un poco eso y lo que comentaba antes, el buscar una explicación a la manera en la que hablamos. Simplemente porque eso dice mucho de nosotros y porque mucha gente en una primera instancia parece que no le interesa la lengua, pero luego te están preguntando todo el rato, ¿esto por qué se dice así? ¿Esto por qué no se dice así? Oye, ¿y esto por qué ha cambiado? Y eso siempre me ha gustado mucho, simplemente. Oye, estaba preguntando, pero acabo de echarle un vistazo. Hace 20 minutos que tendríamos que haber cerrado la librería. Mis compañeros después me tienen manía, porque dicen, tío, esto no me lo pagan a mí, a ti te gusta hablar como un tonto y ya está. Entonces, yo simplemente vamos a cortar un poco abruptamente. Por mi parte, y vamos a decirle a la gente que esto es un poco aliquindoy, que parece que una de las palabras que nos quedan, que también en Cádiz lo utilizaban, este barbarismo. Aquí alguien decía, ¿por qué utilizamos los barbarismos? Lo llevamos utilizando toda la vida. Y esas adaptaciones, ¿no? Y bueno, que estéis al Quindoy, enhorabuena al trabajo que habéis hecho, que haya muchas voces de Málaga, muchas partes, gracias por haber venido, los libros los tenéis ahí, si los queréis comprar lo firma, el libro es gratis, la firma es lo que vale dinero, gracias a Editorial Comares por haberlo sacado y gracias al grupo Vernáculo Urbano Malagueño. Vernáculo Urbano Malagueño, que nos lo vamos a tatuar. Tenéis que hacer camiseta. Un fortísimo aplauso. Gracias. A Álvaro, Molina, Muñoz, García. Gracias.